Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. En esta oportunidad estamos con el doctor Enrique Meyer. Gracias desde Ecuador. En esta oportunidad vamos a hablar de las cirugías de las vías aéreas. Existen ciertos procedimientos de los cuales hoy en día se habla de tantos, sin embargo la toracotomía es lo que realmente se hacía, se sigue haciendo, pero ahorita la toracoscopía creo que tiene ciertas mejores ventajas, ¿no? Yo quisiera que, sobre todo los criterios, doctor, ¿cuándo, qué tipos de patologías a nivel de pulmón o a nivel de tórax en general se pudieran entonces utilizar asertivamente una u otro tipo de procedimiento quirúrgico? Hola, ¿cómo estás? Un gusto volverte a ver y muchas gracias por esta nueva invitación. Y espero, pues, una vez más poder ayudarte en dar la información a tus seguidores. Bueno, la cirugía de la vía aérea, como lo mencionaste, como tal, normalmente hablamos solamente cuando hablamos de eso es cuando nos referimos a la cirugía de tráquea. Pero como bien me preguntas lo de la toracotomía o videotoracoscopía, nosotros tenemos indicaciones muy claras para hacer dependiendo de cada patología, ¿verdad? Hay pacientes, la tendencia ahora, como en todas las especialidades, es preferible hacerlo mínimo invasivo, ¿no? O sea, en nuestro caso la videotoracoscopía, o también lo llamamos la toracotomía videoasistida por un solo puerto, que es la que normalmente yo y el grupo con el que estamos la hacemos, ¿no? Que es ahora muy difundida por el doctor Diego González Rivas. Existen toracoscopías con distintos puertos, un puerto como la que te acabo de mencionar, de 3 puertos. En todo caso, la toracotomía es la cirugía convencional. La podemos hacer como exploratoria cuando realmente tenemos en un paciente con un trauma de tórax, ya sea un trauma penetrante o por arma de fuego, por un proyectil de arma de fuego o por un objeto cortopunzante o arma blanca, como le llamamos. Y de ahí parten, dependiendo de la patología, lo que nosotros vamos a decidir para hacer. Por ejemplo, acabo de mencionar el trauma agudo, o sea, el paciente que tiene un trauma en este momento llega a la emergencia, nosotros vemos signos, síntomas, normalmente se intenta colocar un tubo de tórax en el menor de los casos, que es por colocar una sonda entre las dos costillas, entre el espacio intercostal, para liberar la cantidad de sangre que podría tener o aire dentro de la cavidad torácica. En todo caso, eso nos va a dar unos parámetros. Si sangra 1000 o 1500 según otras escuelas, el paciente tiene indicaciones para entrar a quirófano en ese instante. ¿Y qué técnica vamos a utilizar? Va a ser la técnica convencional, porque necesitamos explorar, porque entendemos que hay un sangrado activo y no vamos a poder realizar una cirugía mínima invasiva. Y más bien, si la utilizamos, el riesgo de muerte del paciente es mucho mayor. Hoy por hoy, no se debe de realizar la videotoracoscopía relacionada al trauma agudo, como te lo dije en un principio. Todo lo contrario, si es un paciente que en cambio llega con las mismas características, le colocamos una sonda o tubo de tórax entre las costillas y salen 300, 500, 600 ml de sangre, entonces nosotros lo que vamos a hacer es realizar una observación del paciente. Si ese sangrado continúa siendo dentro de las siguientes horas, 200 cc durante las siguientes 3 horas o más, entonces vamos a tener que realizar una videotoracoscopía. Ahí sigue siendo aguda,
ahí probablemente lo vamos a hacer ahí tenemos todavía, como podemos esperar, entre si hacer una exploratoria convencional o una videotracoscopía. Sin embargo, en lo personal prefiero hacer una convencional. Si este paciente con esa sonda o tubo de tórax no se resuelve su problema y sus condiciones clínicas están estables, se lo revalora y se lo puede programar para resolverlo después de 24 o 48 horas con una videotracoscopía, observar lesiones menores en todo caso que se autolimitaron y que posteriormente pues las podemos mejorar o podemos corregir ya con la videotracoscopía. Ahora, doctor, en el escenario donde no se tenga que escoger según criterios, sino está el paciente en un estado, entre comillas, normal, ¿ok? Como cirujano de tórax, ¿cuál sería el mejor procedimiento en cuanto a las ventajas? ¿Toracoscopía o el procedimiento antiguo? Siempre vamos a tratar de elegir que sea la videotoracoscopía o la técnica mínima invasiva. Vamos a tratar de que sea la primera opción, porque no solamente el trauma, sino que hay unas u otras patologías en las que tampoco no nos permite tener esa opción de la videotoracoscopía, pero cuando la tenemos, preferimos realizar la videotoracoscopía. ¿Por qué? Porque la incisión es mucho más pequeña. Entonces el trauma para el paciente es menor, el trauma quirúrgico, el estrés quirúrgico es menor. Por ende, la recuperación es mucho más pronta y podemos tratar el dolor hasta de mejor manera. Porque si lo hacemos de un solo puerto, estamos hablando como yo la hago, que es por una incisión de 3 centímetros, y por ahí introducimos la óptica, introducimos material, el instrumental adecuado para poder trabajar por ahí y resolver. Hay otros que son de 2 o 3 puertos que se colocan así mismo en distintos espacios intercostales y se puede trabajar en uno una cámara y en otros 2 el instrumental quirúrgico. Todo eso es para reducir el dolor y para tener menos invasión. Recordemos que la toracostomía convencional realmente abarca todo el hemitórax izquierdo desde la espalda, desde el espacio interescápulo-vertebral, por debajo del ángulo de la escápula y avanza hasta el 5.º espacio de intercostal y un poco hacia adelante, ¿no? Como una S itálica. Entonces eso es una incisión muy grande. Por eso tratamos de hacer lo mínimo invasivo. Cuando preferimos también más, mientras más grandecitos, más obesos o más ancianos, tratamos de hacerlo con mucha más razón para que su recuperación sea mucho más rápida. El estándar es siempre buscar hacer lo mínimo invasivo primero, si la indicación de la patología nos lo permite. Ok, muy importante que haya dicho también sobre las edades, porque eso pudiera ser en ciertos procedimientos un poquito una contraindicación, ¿no? La edad, a veces la edad complica al cirujano, sobre todo en el procedimiento per se, ¿o me equivoco? O sea, realmente tienen mayor riesgo siempre los más abuelitos, ¿no? Mientras mayores son más delicaditos, entonces mientras menos invasivos podríamos ser, mucho mejor. Y dentro de esto, pues, va a ser la videotoracoscopía o la toracostomía videoasistida. Ahora, a nivel del óvulo, doctor, la lobectomía es único procedimiento cuando ya entonces empiezan a tratar ese tipo de situación quirúrgico, doctor. Bueno, las lobectomías, realmente nosotros tenemos 3 lóbulos en el lado derecho, tenemos 2 lóbulos en el lado izquierdo. Las lobectomías están siempre están relacionadas a una indicación, por ejemplo, de un tumor que esté involucrando ese lóbulo y que sea necesario extirparlo para evitar o para dejar prácticamente sin lesiones cancerígenas, por ejemplo. Aparte de siempre hacer lo que nosotros decimos un muestreo ganglionar, que es retirar ganglios del mediastino
todo esto con una patología que lo hacemos por congelación, y que durante la cirugía nos pueden decir si tienen o no tienen características malignas para poder determinar en la necesidad de una lobectomía. Otra causa de lobectomía también puede ser relacionada al trauma. Un lóbulo que esté completamente dañado e irreparable lo tendríamos que retirar, que sería un trauma muy grave. Otros pacientes que tienen enfermedades consecuentes a haber tenido tuberculosis, como bronquiectasias o cavidades muy grandes que pueden terminar llenándose de hongos, como el Aspergillus. Entonces eso trae consecuencias después de un largo tiempo, trae consecuencias en el pulmón, y el paciente a veces viene con hemoptisis, que es con esputo sanguinolento. Ellos escupen sangre. Entonces ya está dando síntomas importantes, y si la lesión es muy grande, pues a veces va a necesitar de una lobectomía, dependiendo de la extensión de la lesión dentro del óvulo. Pero pero lo que siempre es importante es que no es que vemos una lesión y saquémoslo todo. No, siempre vamos a tratar de preservar la mayor cantidad de pulmón sano de ser necesario. Doctor, la fibrosis pulmonar es una patología bastante comprometedora a nivel del pulmón. Yo quisiera que dijese más o menos un breve resumen a qué se refiere la fibrosis pulmonar, no porque vamos a dedicarle esto en el enlace de hoy, sino que todo ha de verse en este mundo. Quizás ese paciente que tiene este diagnóstico previo tiene que someterse a una cirugía. ¿Cómo podría abordar a ese tipo de paciente donde el pulmón, que usted lo va a explicar ahorita, está bastante comprometido? Bueno, la fibrosis pulmonar, como usted lo dice, pues tiene muchas áreas comprometidas, ¿no? En todo caso, tomográficamente siempre tiene signos patognomónicos de la fibrosis pulmonar. Pero la fibrosis pulmonar tiene muchas diferencias entre una y otra, y hay que buscarle un diagnóstico. Ahí es cuando interviene la cirugía. La cirugía para nosotros, el neumólogo nos dice, bueno, necesito una biopsia de esto para saber de qué tipo de fibrosis pulmonar estamos hablando. Y lo que prácticamente, tratando de estar a la vanguardia, yo y con el equipo, pues lo que hacemos es realizar la biopsia del lugar más sano, no del más dañado tomográficamente, sino del área más sana, tratando de obtener el diagnóstico, porque ya la parte que se observa lesionada macroscópicamente o con los signos de la tomografía, entonces que se ven en tomografía, o con los signos en la parte donde se ve mayor lesión, en signos tomográficos tratamos de evitar esa parte, porque definitivamente vamos a encontrar lo que ya sabemos, pero no vamos a encontrar las células. El patólogo no va a encontrar las características necesarias para poder definir el nombre de este tipo de fibrosis. Entonces nosotros hacemos una videotracoscopía. Con mucha más razón, ellos tienen indicación de videotracoscopía. ¿Y por qué? Estos pacientes necesitan tener menos tiempo quirúrgico porque no respiran bien, porque obviamente no oxigenan bien. Entonces, tratando de estar a la vanguardia, como lo decía hace un momento, hacemos videotoracoscopía sin dormir al paciente. Lo hacemos con el paciente despierto, con un tipo de sedación neuroléptica, le decimos nosotros, que es una sedación en la que usted se encuentra descansando y yo la puedo despertar y le puedo decir, ¿tiene alguna molestia? Abre los ojos y me dice, no. Apenas está con una cánula o bigotera nasal, o puede estar con una mascarilla, pero en todo caso está despierto, reactivo. Acostadito de lado, hacemos un bloqueo regional primero con anestesia local en el área donde vamos a hacer la incisión. Este tipo de cirugía lo ha permitido la técnica de un solo puerto, de esta incisión de 3 centímetros. Esta técnica es la que ha permitido que esto renazca, porque esto no es completamente nuevo, pero el doctor González Rivas y otros médicos reconocidos a nivel internacional, de Italia también,
han promovido nuevamente esta técnica. En Asia, en la parte de la China, hay gente que le hacen cirugías mayores, lobectomías, resecciones tumorales, de todo con el paciente despierto. En América todavía falta que se termine de desarrollar, pero nosotros hacemos esto en lo que más podemos y el paciente prácticamente sale despierto, sin dolor, y su recuperación es buenísima. En 24 horas, no en 24 horas, en 4 horas ya después del postoperatorio él está en su habitación, tranquilo, despierto, y disminuimos el riesgo de que al ser intubado y conectado a un ventilador mecánico, sienta eso que le faltaba, esa oxigenación que le faltaba, y se vuelve dependiente de esa máquina. Entonces, por eso optamos en hacer este tipo de cirugía con el paciente despierto, para evitar el riesgo de que se quede conectado a un ventilador mecánico y no se lo pueden sacar tan fácilmente de ahí. Impresionante, ¿verdad? Qué barbaridad, cómo evolucionan, cómo ustedes también están a la vanguardia, que eso es lo importante, porque es una responsabilidad que tienen, una corresponsabilidad, tanto para ustedes, sino también para la labor que están asumiendo, ¿verdad? Que lo felicito. Ahora, doctor, en cuanto a la cirugía robótica, no ha llegado a la parte de esta área del cuerpo, porque la cirugía robótica, sí, en la parte abdominal se está haciendo en muchas partes del mundo, más que todo en Estados Unidos, en Venezuela también se está haciendo, pero en esta parte, la cirugía robótica también está llamada, se ha realizado ciertos procedimientos. Claro que sí, mucho. En Estados Unidos hay doctores muy reconocidos. Cerfolio, el doctor Cerfolio es uno de los doctores que preconizan mucho el tema de la robótica. La robótica es el Da Vinci, ¿no? Esa es la marca realmente que sacaron para este tipo de cirugías. Y sí se hace bastante. Allá en tórax también va. El doctor Diego González nos ha comentado en algún momento que también están tratando de hacerlo por un solo puerto, porque la robótica hace que sean algunos puertos para que algunos brazos puedan entrar ahí. Lo que necesitan ahí es personal que coloque el instrumental y el médico está por fuera en otra cámara realizando este tipo de cirugía. Lastimosamente, recién nosotros estamos llegando a tener esto acá en Guayaquil y falta un poquito más para poder salir adelante con esto, pero es muy bueno, muy importante. A mí me gusta la idea de que el concepto inicial, siempre digo que la robótica puede de poder llegar a más lugares con esta cirugía. ¿Qué quiere decir? Que yo hago robótica y tengo en mi hospital, tengo la cabina y tengo los aparatos, y si hay otro Da Vinci, por ejemplo, en otra ciudad, pero no hay cirujano torácico, yo la puedo hacer desde acá. La única diferencia es que tiene que haber personas allá que estén capacitadas a resolver algún tipo de complicación en el caso de que lo hubiera. Es complejo, ¿no? Eso sería mucho más bonito, pero es mucho más cómodo también la robótica. Hasta donde conozco siempre va a ser un poco más cómodo, ¿no? Un poquito de PlayStation también. Sí. Pero es muy bueno, doctor, es interesante. Cuando se le hacen trasplantes de pulmón, obviamente tiene que ser toracotomía. Así es, ¿no? El trasplante de pulmón ya es una cirugía completamente abierta por una esternotomía. En cambio acá se abre por el centro del tórax para poder hacer la implantación de pulmón y del pulmón para el receptor. Vamos a llegar a lo que quizás muchos no quieren que se le hable, pero vamos a hablar. El fumador. ¿Qué se hace con el fumador? ¿Qué contraindicaciones? ¿Qué hacen ustedes? Porque necesariamente si llega el momento, llega. Pero ¿cuál es la contraindicación? ¿Por qué le pregunto esto? Porque para generar más conciencia, más responsabilidad con uno mismo. Entonces yo quiero que por favor diga cuáles serían las alarmas cuando el fumador llega a sus manos. Bueno, el fumador desafortunadamente tiene que tener conciencia él mismo para poderlo dejar. Si no, nunca lo va a dejar. Si no tiene esa aceptación y el riesgo que está corriendo, no lo van a dejar. Eso es un grave problema realmente.
Yo fui fumador, lo dejé en algún momento y nunca más volví, porque conozco la situación. Los pacientes van a desarrollar un cáncer, son los que más propensos a desarrollar cáncer tienen, y no es la única enfermedad. Existen la fibrosis pulmonar, existen cáncer del labio, de lengua, de laringe. O sea, van a desarrollar un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de enfermedades que realmente tarde o temprano van a pasar factura. El cáncer, desafortunadamente, como casi todos los cánceres, empiezan a dar síntomas cuando están muy avanzados. Entonces el paciente, cuando llegue a la consulta con tos seca, que no tiene producción de semanas de evolución, de meses, a veces de evolución, que van de médico en médico, que no son especialistas porque hay medicina general, o piensan, le van diagnosticando que es una tos alérgica, o que es una gripe, o cualquier otro tipo de cosas, y no investigaron el cáncer en su momento, a pesar de que tienen los antecedentes. Pero esos son los signos a veces muy, muy leves, que ya nos están dando una alarma. Y cuando ya llegan con dificultad respiratoria, tos, con sangre, entonces ya a veces el cáncer está muy avanzado y ya no nos permite a nosotros poder realizar una cirugía dependiendo del estadio donde él esté. Si ya eres fumador, sería bueno acudir a una consulta recurrente con tu neumólogo de confianza o tu cirujano torácico para hacer controles. Y si lo has dejado, también deberías acudir a tu neumólogo o tu cirujano de tórax de confianza para empezar a hacer controles en búsqueda del cáncer en estadio temprano. No se gana mucho si lo agarramos en estadio temprano y podemos hacer cirugía y poderle darle una nueva oportunidad a estos pacientes con otros tratamientos, incluso con nuevos tratamientos que dan una mejor calidad de vida y de sobrevida. Eso sin duda alguna. Ahora, pero el fumador, cuando ya tienen criterios para someterse a una toracoscopía, el hacerlo en el caso, por ejemplo, cuando la persona que tiene fibrosis pulmonar y aparte fuma, sería catastrófico. Pero eso no sería una contraindicación como para evitar, pueden tomarse en cuenta las otras dos opciones, o el ser fumador únicamente tendría una sola acción. Yo lo digo es porque, a la hora de someter la anestesia, a la hora de esa contraindicación que tienen ustedes, porque el pulmón está comprometido igualmente. No puede ser en muchos casos de que no tenga el cáncer ya, todavía. Bueno, en muchos casos no llega el cáncer, pero la nicotina, el daño está en el pulmón. ¿No compromete a ustedes en cuanto a su labor? Sí, la verdad es que, desde ese punto de vista, nosotros siempre antes de realizar una cirugía y que tengamos que hacer algún tipo de resección por cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, que haya que hacer una resección, por muy mínima que sea, siempre le vamos a hacer un estudio funcional de su capacidad respiratoria. Ya, independientemente sea fumador o no sea fumador. El tema es de que siendo un fumador, su capacidad respiratoria es muy probable que sea menor a la de una persona que no ha fumado. Exacto. Y que los riesgos de que quede dependiente de oxígeno, pues existan, ¿no? Entonces tratamos de evitar de hacer una resección que más bien lo deje peor, y lo mantendríamos nosotros con un tratamiento paliativo mientras tanto, si es que la enfermedad lo permite. Ok, muy bien. Eso es lo que es importante hacerlo ver, y por supuesto el mensaje que dio anteriormente valioso, porque yo creo que ustedes ven de lleno, ¿no?, lo que pasa allí en vivo y directo cuando está el cigarro dentro de los pulmones. Doctor, voy a quedar, muchísimas gracias. Estamos al día cuando ya llegue esa cirugía robótica a Guayaquil. Me interesaría hacer ese enlace con su equipo de trabajo. Tuve la oportunidad en Venezuela
de estar en vivo y directo en la cirugía, vía videollamada. Es muy interesante porque iba explicando todo lo que iba haciendo y aquí también lo podemos hacer, ¿por qué no? Con una sola cámara lo podemos hacer. Y porque es importante las personas cuando se someten a este tipo de cirugía que tengan conciencia de a lo que realmente van. A lo que realmente van porque se preparan. Y usted que maneja el Reiki, que maneja las energías, que maneja todo ese tipo de cosas, creo que eso involucra mucho al paciente y al desenvolvimiento durante el procedimiento. La verdad es que sí. Bueno, de verdad yo siempre lo tengo presente el Reiki, aunque las personas a veces no, como le decía la vez anterior, no siempre están abiertos a esas cosas, pero yo trato de tenerlo presente dentro de mi práctica médica normal, convencional, por decirlo, tradicional, por decirlo así. Y en cuanto a la cirugía robótica, pues bueno, ya tenemos por acá un robot, estamos esperando poder empezar a hacer más cosas con eso. Sin embargo, nosotros estamos, el robot está aquí y la cirugía de uniportal también está aquí al igual. Así que siempre estoy aquí a la orden para servirle en todas las necesidades que usted requiera para poderle ayudar. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Bueno, yo estoy en el Omni Hospital, en el piso 6, oficina 613, mi número 0958937570 y con previa cita estoy aquí a la orden. Si no, en mis redes sociales, Gagliardo por Instagram, cualquier pregunta por interno, estamos a la orden, dispuestos a servirlos. Muchísimas gracias, doctor. Éxito y por supuesto también es su canal y seguramente estaremos en otro enlace. Muchas gracias y les recuerdo también cirugía del tórax, @cirugía del tórax en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente día, doctor. Feliz tarde. Muchas gracias.